Quiero decirles que antes de continuar con el estudio que tenemos ya meses atrás haciendo de ese viaje del cristiano de Egipto a Canaán, voy a hacer un paréntesis porque quisiera yo que habláramos acerca de escuchar a Dios. ¿Y por qué lo estoy haciendo? Porque de pronto en mi corazón yo sentí que a lo mejor algunas de las cosas que Dios nos quiere hablar no las estamos escuchando porque a lo mejor no sabemos escuchar a Dios. Y quiero mostrarles de manera lo más clara que yo pueda que Dios nos está hablando y que nosotros podemos escuchar a Dios. Cuando un pastor o un maestro o un ministro está delante de nosotros y nos da una palabra que viene del corazón de Dios, implica que tiempo atrás el Señor le habló y le pidió que lo compartiera. Eso me sucedió cuando Dios me dio una palabra para Max. Dios me dijo que era lo que tenía que decir. Por eso, esto no es exclusivo de los pastores ni de los maestros, sino que todos, absolutamente todos podemos escuchar a Dios. Y en realidad, todos necesitamos escuchar a Dios todos los días. Porque esta es la única manera de saber qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Si no escuchamos, si no sabemos lo que Dios nos está hablando, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que quiere que nosotros hagamos? Y a lo mejor no lo sabías, pero tú y yo fuimos creados para vivir en completa dependencia a Dios y a su voz. No podemos estar fuera de su voz. Si Dios no nos hablara o nosotros no lográramos escuchar su voz, estaríamos totalmente desamparados y viviríamos extraviados y a oscuras. Mañana es lunes. ¿Es un día hábil o no es hábil? ¿No es hábil? O sea, ¿no venir a trabajar? Tú sí tienes que ir a trabajar. Regularmente tomamos los días de la semana como la cosa más normal y si fuera un día laboral diríamos, mañana me voy a ir a trabajar. Sí, pero ¿qué es lo que Dios quiere que haga yo en mi trabajo? Aunque es un trabajo que he venido haciendo durante mucho tiempo, yo necesito saber, yo necesito la dirección de parte de Dios. Y sabes, Dios te quiere hablar como lo hizo con Moisés. Él desea conversar contigo como lo hacen los amigos, cara a cara. Ese mismo Dios que creó el universo y creó y sostiene todas las cosas, quiere tener un encuentro contigo todos los días, cara a cara. Si tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, si tú crees que Él murió en la cruz para quitarnos los pecados y lo reconoces como tu Salvador, entonces tú perteneces a la familia de Dios y Jesús te llama hermano. Y en consecuencia, Dios quiere tener una comunicación hablada y dinámica contigo y con cada uno de sus hijos. Digo dinámica porque esto es de ida y vuelta. No solamente es lo que yo le digo a Dios, sino que yo tengo que esperar a conocer qué es lo que Dios me quiere decir ese día. Donde hay comunicación, necesariamente hay una relación personal. Y esta es la única forma en la que nosotros vamos a conocer a Dios de una manera íntima y personal. Esto es la relación dinámica, activa, en la que nosotros debemos estar participando. Por eso, si tú quieres alcanzar éxito en la vida, necesitas escuchar la voz de Dios. Si no escuchas, si no sabes de Dios, entonces va a ser imposible que alcances tú el éxito que seguramente estás deseando tener. Dios diseñó y te diseñó a ti y me diseñó a mí de tal manera que nosotros debemos depender de Él y de su voz. Estoy leyendo 2 Samuel y es impresionante las veces que leemos en la Escritura cómo David le preguntaba a Dios. Estaba en guerra contra los filisteos y habían ganado el día anterior, pero ahora venía el día siguiente
Y David le decía, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Pues no estás en guerra. Pues sí, pero quería que Dios le dijera qué hiciera. Y a veces Dios le decía, vete por la retaguardia. O a veces Dios le decía, no ataques. O vete con tus hombres y dale vuelta, hazle una vuelta de tal manera que los sorprendas. Eso que tú crees que sabes hacer todos los días, resulta que no lo sabemos hacer. Por eso necesitamos de parte de Dios que nos diga con toda claridad qué es lo que tenemos que hacer. Los que tienen perro, todos los días pasan por la misma experiencia. Llegan por la noche del trabajo, toman las llaves de su casa y abren la puerta. Ese sonido de las llaves y esas pisadas que tú dices que parecieran totalmente discretas, provocan una reacción en cadena en tu mascota. El perrito, ¿qué hace? Corre, ladra, es su manera de darte la bienvenida. Bueno, perdón por el ejemplo, pero lo mismo nos pasa a nosotros. Cuando oímos la voz de Dios, brincamos. Hasta lloramos de puritita alegría de saber que Dios nos ha hablado. A mí me encanta escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque me hace entender las cosas, me da dirección en la tarea que a mí me toca hacer. Fue Dios el que puso esto en mi corazón para poderlo compartir hoy contigo. Y poder escuchar la voz de Dios, no sé a ti, pero yo cada vez que lo escucho, brinco de gozo con todos mis años. Por eso, esta mañana estamos recapacitando, estamos reflexionando en esto. El otro lado de la moneda. Tú no vas a saber cuál es tu llamado específico en la vida, a menos que lo escuches directamente de los labios de Dios. No vas a poder tomar decisiones correctas relativas a tu esposo, a tus hijos, si no escuchas la voz de Dios. Si eres soltero, no vas a saber con quién casarte, o qué carrera vas a escoger, o en qué negocio vas a incursionar, o en qué trabajo vas a aceptar si no estás escuchando la voz de Dios. Por eso nosotros parece que vamos para adelante y luego vamos para atrás. Porque creíamos que esto era lo que Dios quería y entonces incursionamos en esto. A lo mejor ni siquiera le preguntamos a Dios y por aquí nos salió mal. Y por aquí nos salió mal. Y algunos dicen, estoy salado. No, no estás salado. Bueno, algo así está salado. Pero finalmente no estás escuchando la voz de Dios. Y por eso vas de un lado a otro. Y si tú eres cabeza de hogar, imagínate, traes como pelota a tus hijos dando tumbos yendo de un sitio a otro. Dios habla sobre cada asunto importante y también habla sobre cada asunto que no es tan importante. Dios se preocupa por cada aspecto de nuestra vida. Por eso en todo momento nosotros necesitamos escuchar el consejo sabio de Dios. Te voy a decir algo, ay, qué exagerado eres, pastor. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios cómo quiere Él que tú te vistas? Que cuando abres tu vestidor, ese que son 3 pisos de vestidor, ¿no? Las señoras dicen que tienen que ponerse. Yo tengo un trapito y Susi tiene... ¿O cómo es? Que me calle, dice. Entonces, mal ejemplo. Pero todos nosotros necesitamos preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere que haga yo este día en particular. Por eso, si nosotros queremos ser prósperos en cada área de nuestra vida, necesitamos escuchar a Dios. Porque la persona que no escucha no obedece. Y si no obedece a Dios, tampoco va a poder concretar el éxito que Dios le quiere dar. Y aunque resulte obvio, para escuchar la voz de Dios, debemos tener la habilidad para oírlo. Decía un maestro que a las cuantas veces nosotros entendemos las cosas. Y bueno, como lo preguntó abiertamente al salón, pues alguien dijo, no, yo pues hasta las 3, otros dijeron a las 7, no, yo necesito muchas meses. Y decía, no, todos aprendemos a la primera, solo que las anteriores no las escuchamos.
No las entendimos. Y así estamos con Dios. Dios hablándonos y nosotros haciendo como que lo escuchamos, pero al final del día somos nosotros en realidad los que estamos tomando nuestras decisiones y por eso estamos como estamos. Por eso si tú quieres un cambio sustantivo en tu vida, entonces necesitamos aprender todos a escuchar la voz de Dios. Jesús habló de esta relación que Él quiere tener con cada uno de nosotros y para explicarlo utilizó una metáfora de un pastor y sus ovejas. Vamos a leer este pasaje que está en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil, es un corral, a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Y vean ustedes lo que sigue. El portero le abre la puerta, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por nombre y se las lleva fuera del corral. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca van a seguir a un desconocido, al contrario, van a oír de él porque no conocen su voz. No he estado en Israel, pero los que han ido por allá han visto esto en operación. El pastor camina por delante y las ovejas siguen su voz. Y en México, ¿qué hacemos? Arreamos a las ovejas. Las ovejas van por delante y yo con un látigo, dale, chata, más. Pues así no. Entonces, para poder seguir al Señor necesitamos escuchar su voz y saber que es Él el pastor. Otro pasaje que refiere a lo mismo, en Juan capítulo 10 dice, además tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Y aquí Jesús se dirigió a un grupo de personas y le dijo, ustedes no serán las únicas en escuchar mi voz. Hay otras ovejas que vienen después de ustedes y ellas recibirán los beneficios de esta relación con Dios a través de Jesús. Esas ovejas a las que estaba haciendo referencia a Jesús somos nosotros, tú y yo. Pero al final de los tiempos sabemos que habrá un solo rebaño y un solo pastor. Y Él estará hablándonos y nosotros estaremos escuchando. Porque dice la palabra, mis ovejas, ¿qué cosa? Escuchan mi voz y yo las, otra vez, y yo las. El Señor nos conoce. La pregunta no es si el Señor nos conoce. El problema es si nosotros estamos escuchando su voz. Jesús siempre habló de una manera clara. Dijo su intención. En este caso es relacionarse con nosotros como lo hace un pastor con sus ovejas. ¿Quién manda? ¿Las ovejas o el pastor? El pastor. Y se trata de una relación activa donde hay comunicación en los dos sentidos. Bien importante que nosotros aprendamos esto. La comunicación es del pastor a la oveja y de la oveja al pastor. Somos muy buenos para pedir. Y oramos y sacamos una lista larga, Señor, y te pedimos, y te pedimos, y te pedimos. Y está bien, porque dice la Biblia que pidamos todo lo que nosotros necesitamos. Pero ¿a qué hora estamos nosotros escuchando la voz de Dios? Cuando nosotros manejamos en la ciudad o vamos en carretera, nos podemos guiar por Google Maps. Si no tienes la app, dime y yo te ayudo a ponerla en tu celular. A mí me ayudaron a poner mi celular. O usa el Waze. Ahora, yo no sé si tú tienes la bendición de viajar con tu esposa. Pero no sé por qué a veces uno va manejando o el otro va manejando, pero llevamos el Waze. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el Waze? Mira, tú escucha. No, es que si me salgo aquí, le doy por acá, voy a llegar antes. Bueno, ¿vas a usar el Waze o no vas a usar el Waze?
Si lo quieres usar, escúchalo. No tienes que ver el mapa. Si tú lo escuchas, llegas al lugar. A lo mejor toma tiempo. A lo mejor te va a dar una ruta que a ti no te gusta y a lo mejor pasa por lugares muy feos, pero te va a llevar a ese lugar. Perdón por la comparación, pero así es como Dios nos habla. Pero Dios no se equivoca. Para circular en la vida, nosotros necesitamos que Dios nos hable porque tú y yo tenemos necesidad de escucharlo. Él es nuestro guía, nuestro protector, nuestro proveedor y Él se responsabiliza por el bienestar de todas y de cada una de sus ovejas. Si tú sigues la voz de Dios y te lleva el Señor a otro lugar, créeme que ese es el mejor lugar donde tienes que estar. Aunque estés incómodo, aunque llegaste a un lugar que no te gusta, si estás siguiendo la voz de Dios, ese es el lugar que a ti te corresponde. Por eso nosotros hoy tenemos que cambiar, dejar de circular por la vida y oír a Dios a través de su voz. Esto que estoy diciendo tiene un soporte bíblico que revela que Dios sigue hablando el día de hoy. Y te quiero mostrar algunas porciones de la Escritura que muestran que Dios habla el día de hoy. Algunos autores consideran que hay más de 900 referencias bíblicas que aseguran que Dios habla hoy. Y lo hace de una manera directa del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Nosotros somos, dice la Biblia, espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es esto. El espíritu es donde Dios nos habla y donde nosotros nos comunicamos con Dios. No es tu voz, eso está en el alma. El alma es donde están las emociones, la mente y la voluntad. Dios habla de su espíritu a nuestro espíritu. Y cuando nos comunicamos con Dios es de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Muchas veces decimos cosas que nuestro espíritu no va a hacer. Yo te prometo, Señor, que no sé qué. Y el Espíritu sabe muy bien que no lo vas a hacer. Y Dios dice, bueno, no sé qué diga, pero nos conoce muy bien. Por eso no escucha nuestras palabras, escucha la voz del Espíritu del hombre. Dios habló en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y lo sigue haciendo el día de hoy. Quiero mostrarte un pasaje aquí en Génesis 3. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre Adán y su esposa Eva oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor llamó al hombre, ¿dónde estás? ¿Y qué hace el hombre? Pues le contesta, te oí caminar por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor, ¿acaso has comido del fruto del árbol, del bien y del árbol que te ordené que no comieras? ¿Vieron la comunicación de ida y vuelta? Dios le habla, el hombre contesta. Y esa es la clase de relación activa que Dios quiere tener con nosotros todos los días, a toda hora, porque dependemos de Él. La Biblia señala que Adán se paseaba por el huerto y que platicaba directamente con el Señor. De manera que Dios y Adán tenían una relación personal y hablada. No sé si tengas por ahí una amistad que no hable. Qué incómodo es eso. Y vamos a tomar un café y estás con el mudo, ¿no? O la muda. Y tú le haces plática y por más plática que le haces, sí, te conecta en monosílabas. No, sí. No, Dios quiere dialogar con nosotros, tener una conversación como la tiene con un amigo. Lo que leímos aquí en Génesis es muy importante porque este es el diseño original y esta es la intención original de Dios. Esta relación
hablada que Dios sentía con Adán es la misma que ha deseado tener con todos y con cada uno de sus hijos. Y si tú crees en Cristo como tu Salvador, eres hijo de Dios. Y entonces Dios quiere hablar contigo de esa manera. Y desde siempre Dios ha hablado y quiere que lo escuchemos. Pero también quiere que le respondamos de tres maneras: con palabras, con obediencia y con hechos. Con hechos. Ustedes saben que el día que nosotros nos presentemos delante del tribunal de Cristo, el día que el Señor venga y juzgue nuestros actos, nos va a preguntar: ¿qué hiciste? Ahí ya no vale que le digas: tenía toda la intención de ir, pero no fui. Dios va a decir: no me cuentes cuentos, dime qué hiciste, dame cosas concretas. Dios lo que quiere es que cuando Él hable, nosotros le escuchamos, le obedecemos y se demuestra con hechos. ¿Qué pensarían si les digo que ahora que estuve de viaje, me compré una crema rejuvenecedora? Buenísima. ¿Quieres la marca? Ay, pastor, con esa cara, ¿quién quiere las cremas que tú usas? Los hechos hablan. Y Dios quiere hechos de nosotros. Pero en el momento que el pecado entra en el huerto del Edén, la relación de Dios con el hombre se lesionó. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él hizo lo posible para restaurar esa relación original. Y por eso no solo podemos hablar con Dios, sino que podemos tener una relación personal e íntima con Dios. Con toda la reverencia, porque Él es el Dios creador, el Dios del universo. No confundamos la familiaridad de hijos con la conchudez. Porque cuando tú hablas con Dios, estás delante del creador del universo. Vámonos poniendo en nuestro lugar. Por eso nosotros debemos temer al Señor. Que temer no es miedo, sino es reconocer que delante de quién estoy parado y quién me está hablando y qué me está diciendo. Y eso es lo que me va a hacer a mí obedecer. Hay otra referencia bíblica que nos puede ayudar sobre este asunto. Éxodo 33:7 dice: Moisés tenía la costumbre de armar la carpa de reunión o el tabernáculo a cierta distancia del campamento, y toda persona que quería hacer una petición al Señor iba a la carpa de reunión que estaba fuera del campamento. Cada vez que Moisés se dirigía a la carpa de reunión, toda la gente se levantaba y permanecía de pie en la entrada de su propia carpa. Todos seguían a Moisés con la vista hasta que entraba en la carpa. Y cuando Moisés entraba en la carpa, la columna de nube descendía y se quedaba en el aire a la entrada, mientras el Señor, ¿qué estaba haciendo? Hablando con Moisés. Cuando el pueblo notaba que la nube se detenía a la entrada de la carpa, cada persona se paraba a la entrada de su propia carpa, se inclinaba en una señal de rendición delante de Dios, y dentro de esa carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Y después Moisés regresaba al campamento, mientras que su asistente, el joven Josué, hijo de Nun, permanecía en la carpa de reunión. Lo mismo que Dios hizo con Adán, lo vemos ahora repetido con Moisés. Por eso dice la Biblia que Dios habla cara a cara con su siervo Moisés, como lo hace con los amigos. Y Dios quiere ser, además de Padre nuestro, un amigo cercano. Dios hablaba con Moisés con esa absoluta transparencia, pero no porque él fuera una persona importante. El Señor habla con los grandes, con los famosos, igual como con el más sencillo de su familia. Por eso, si nosotros leemos estos pasajes con detenimiento, nos daríamos cuenta que Dios también le hablaba no solo al individuo, sino que le hablaba al pueblo en plenitud, cuando estaba la totalidad del pueblo reunido. Y esto lo leemos en Deuteronomio 5. El Señor les dirigió estas palabras a todos ustedes. ¿Quiénes son todos ustedes? Todo el pueblo de Israel que estaba en el desierto con Moisés. Cerca de 3 millones de personas
estaban ahí reunidas. Y cuando estaban reunidos al pie del monte, habló con voz fuerte desde el medio del fuego, envuelto en nubes y una densa oscuridad. Y eso fue todo lo que dijo en ese momento. Y escribió sus palabras en 2 tablas de piedra y me las dio. Esta es la ley que Dios le dio a Moisés. Sin embargo, cuando ustedes escucharon la voz, ¿ustedes quiénes son? El pueblo que salía de en medio de la oscuridad mientras el monte ardía en llamas. Todos los ancianos y los jefes de las tribus se acercaron y me dijeron: mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza. Hemos oído su voz salir de en medio del fuego y hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos y seguimos vivos. ¿Por qué? Porque reconocían quién es Dios y que Dios no puede estar en medio del pecado y nosotros somos pecadores. El pueblo de Israel era un pueblo temeroso de Dios y sabía cuando Dios le hablaba que tenía que haber esa reverencia, ese temor a Dios. ¿Sabes? Antes de Cristo Dios habló directamente a su pueblo. Hoy habla a la iglesia. ¿Cómo me hubiera gustado que estuvieras aquí desde que empezó la reunión? ¿Sabes por qué? Porque Dios ha venido hablándonos desde la oración y la enseñanza. Y no sé en qué momento llegaste y ahora el Señor nos está hablando a través de una persona. Pero Dios, así es como Él quiere comunicarse con nosotros. Pero si tú no estás, pues todo eso que Dios dijo, ¿qué pasó? Pues tú no lo aprovechaste. Por eso es tan importante que nos demos cuenta de que Dios habla al individuo, Dios habla al pueblo cuando está reunido. Y otra cosa más que está aquí en Juan 14:26. Dice: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he, ¿qué dice? Cada cosa que Dios nos ha dicho. Pero si tú dices: a mí Dios nunca me ha hablado, entonces ¿qué te va a recordar el Señor? Pero si has estado atento a su voz, entonces el Señor a través de su Espíritu te va a traer recuerdo de toda palabra que trajo a ti. El Espíritu Santo, como leemos, está muy fuerte el volumen, por favor. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas porque quiere, porque puede, porque le gusta comunicarse. Está muy fuerte todavía, por favor. Y leemos ahora en Juan 16. Me queda aún mucho más que quisiera decirles. ¿Quién está hablando aquí? Jesús. Pero en este momento no pueden soportarlo. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará porque les contará todo lo que reciba de mí. Les digo, 900 referencias en la Biblia acerca de Dios, hablándole al pueblo de Israel, a la iglesia el día de hoy. Qué importante entonces entender que Jesús dice: no he terminado de hablar. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo quiero decir algo, a veces hablo despacio. Cuando llegues a mi edad, me vas a entender. Las ideas están todas claras aquí. Viene la señal del cerebro a la lengua, pero luego la lengua como que se atora. Entonces, Susi, que me ama entrañablemente, empiezo a decir algo y me completa la frase. No saben qué gusto me da eso. Porque a veces, la mayoría de las veces, sí iba a decir lo que está diciendo, pero otras veces no. Entonces le tengo que decir: no he terminado de hablar. Todos los varones casados que les pase esta tragedia, levanten la mano. Lo lamento mucho. Esto solamente se pone peor con los años. Decía Jesús:
a las personas a su alrededor, no he terminado de hablar. He estado con ustedes los últimos 3 años, pero aún tengo muchas cosas que quiero decirles. No se las digo ahora porque no están preparados para poderlas escuchar y recibir. Sin embargo, lo que haré es enviarles al Espíritu Santo. Él no va a hablar por su propia cuenta, sino que el Espíritu Santo les va a decir todo lo que reciba del Padre y de mí. Lo que estoy tratando aquí de decir es que hay una voz personal que nos habla todos los días a cada uno de nosotros, a cada momento. Y también esa voz es Dios hablando, no es la voz de Satanás, ni tampoco es tu voz interior. Ahora que si tú oyes voces internas o externas, es hora de ir al psiquiátrico de Tlalpan o al que te quede más cerca. Dios habla, ¿a dónde nos habla el Espíritu Santo? ¿A dónde nos habla? Al Espíritu. No nos habla a las orejas, habla al Espíritu. Y hay un idioma espiritual que es el que usa. Claro que si nosotros no conocemos ese lenguaje. Y es por eso que estamos teniendo esta conversación, para aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces estamos perdidos en la vida. El pastor, el maestro, el predicador comunican un mensaje que viene de parte del Señor. Y estos siervos de Dios simple y sencillamente son carteros celestiales que entregan mensajes en la tierra porque recibieron una palabra de Dios para una persona en particular. Por eso dice la Biblia que su palabra nunca regresa a él vacía. ¿Por qué? Porque se la dio a la persona. Ustedes vieron hoy un testimonio de eso. Dios le habló a Max. Ustedes no lo vieron, pero me cerró un ojo. Max sabía que esta cosa viene de parte de Dios. Este hermoso bebé se llama Maximiliano porque es lo máximo. Y Dios así lo ve también como lo máximo. Y ahora nos haríamos nosotros bien cuando veamos a Max decirle, Señor. Para que una persona predique y enseñe, primero necesita escuchar a Dios. ¿Qué vamos nosotros a comunicar si primero el Señor no nos lo ha revelado? Y también necesitamos escuchar la voz de Dios para conocer su voluntad y poder obedecer. Dice el libro de Hechos, escrito por Lucas, que ciertos días mientras esos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, ven ustedes la puntualidad de la voz de Dios. Les dijo a la iglesia, apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Yo no sé si tú lo sabías, pero tú tienes un llamado particular, personal de parte de Dios. Todos lo tenemos. Quiere decir que Dios te habla y te dice exactamente lo que tienes que hacer. ¿Con quién exactamente te tienes que casar? ¿Qué carrera es exactamente la que tienes que tomar? ¿Qué trabajo es exactamente el que donde Dios quiere que trabajes? Por eso yo les digo cuando la gente anda sin chamba y dice, estoy mandando currículums o currícula. Porque ella me hizo gestos de que dije currículum. Y le digo, ¿cuántos has enviado? Pues como 100, pastor. ¿Cuántos currículums necesitamos para una chamba? 1. Nomás lleva el currículum al lugar donde Dios quiere que vayas. Es que no sé a dónde. Pues es que no escuchamos la voz de Dios. Es grave estar en un trabajo que Dios no quiere que estemos. Pero ahora imagínate que te formen a todas las mujeres del Distrito Federal, de la Ciudad de México, porque eres hombre casadero. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cuál vas a escoger? Hay millones. Dios tiene
la esposa para ti, el esposo para ti. Pero necesitamos escuchar la voz de Dios. Por eso nos hemos propuesto en este tiempo poderlo de alguna manera aprender. Yo puedo entender que alguien se sorprenda, incluso se confunda o se turbe cuando escucha decir cosas como lo que estoy diciendo, que Dios me habló. Quiero confesarte que la primera vez que yo escuché eso también me pasó así. Yo le escuché a un pastor decir, Dios me habló, y no se lo dije porque no soy muy valiente, que digamos, pero para mis adentros decía, Dios le habló. Este cuate está loco. Si nunca has escuchado la voz de Dios, no rechaces la idea. Y mejor aprende a escuchar la voz de Dios y graba este pensamiento en tu corazón. Dios habla hoy. Y lo hace de una manera directa en cada persona que cree en Cristo. Si tú quieres alcanzar éxito en cualquier área de tu vida, necesitas escuchar y obedecer a Dios. Pero para ello necesitamos aprender. Sabes, en mis días de escuela, mi mamá era mi despertador oficial. Mi mamá. Éramos 3 varones y mi hermana mayor. Mi mamá llegaba donde dormíamos los 3, ella abría la puerta de la recámara y eso debía ser suficiente para que mis hermanos y yo abriéramos el ojo y saltáramos de la cama. Ella no decía buenos días. Mis hijitos, los pollitos, o algunas mamás les cantan en qué sé qué pollito, la patita. Mi mamá no decía nada de eso. El único ruidito que se escuchaba era la manija de la puerta. Eso era todo. Dios tiene también su manera muy particular de hablarte. Si tú lo quieres escuchar, tienes que aprender a reconocer su voz. Por eso tú y yo tenemos que estar atentos, porque el Señor primero abre la puerta y después nos empieza a hablar. Este es el orden de los factores. Dios abre la puerta y entonces empieza a hablar. Bien lo que dice el pasaje. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. La Biblia también dice que Jesús es el pastor y Él es la puerta. ¿Sabes? Los corrales por aquellos lugares y en aquellos tiempos, se hacía un corral con, no sé, ramas y con palos y demás, y se formaba una especie de círculo, pero se dejaba una puerta vacía, porque en esa puerta se acostaba el pastor. Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Y para que tú puedas oír la voz de Dios, tienes que pasar por la puerta. Por eso dice, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del corral. Y una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas le siguen porque conocen su voz. Es muy sencillo. ¿Qué se necesita pues para reconocer la voz de Dios? Primero, debemos tener una relación personal con Jesucristo. El Señor afirma que sus ovejas le conocen, lo reconocen cuando Él habla. ¿Por qué? Porque se trata de una relación personal y hablada que Jesús sostiene con cada una de sus ovejas. Hay un segundo requisito para reconocer la voz de Dios. Debemos seguir a Jesucristo. Lo leímos en estos pasajes. Jesús va adelante para guiarnos y sus ovejas lo siguen. Si quieres que Dios te hable, entonces sigue a Jesús. Si tú vas a hacer lo que se te da la gana, tenlo por seguro que Dios no te va a hablar. ¿Cómo te va a hablar si tú vas por un lado y Él va por el otro? Por eso la persona que sigue a Jesús
se convierte en su discípulo. Pero a Jesús nosotros no lo podemos seguir de manera casual ni de vez en cuando. La persona que quiere oír la voz de Dios debe permanecer atenta y ser escrupulosa a la hora de obedecer. Lean el Antiguo Testamento, por favor. ¿Qué indicaciones tan precisas daba Dios a Moisés, por ejemplo, en la construcción del tabernáculo? Y me harás una caja de cedro, de un tanto por un tanto, por un tanto, por un tanto. Y la vas a hacer de esta y de esta otra manera. Y la vas a cubrir de oro. Y en ese lugar yo voy a estar. Tenía que ser de esas medidas. Pero, ¿y si la hacemos más grande? No, es que Dios quiere que sea de ese tamaño. Dios quiere que le obedezcamos al pie de la letra. Te digo una cosa y no te ofendas. No necesita tu opinión ni la mía. Él sabe lo que quiere y Él sabe a dónde va. Por eso nosotros tenemos que permanecer atentos y ser muy escrupulosos a la hora de obedecer. Y el tercer requisito es que no debemos escuchar la voz del extraño, ni tampoco debemos seguir al extraño. ¿Van a subir los de la noche? Si tú quieres oír a Dios, necesitas decidir si sigo a Dios o sigo a Satanás. Si sigo el sistema del reino de Dios o el sistema del mundo. En otras palabras, para escuchar a Dios, tú y yo debemos tener un compromiso perpetuo de lealtad y de fidelidad al Señor Jesús y a la voluntad de Dios. Para decirlo en una palabra, para escuchar a Dios, la persona debe ser salva. No puedes ser una oveja del rebaño de Jesús si tú no lo reconoces como tu Salvador. Por eso es una persona salva. Y si no lo reconoces como tu Señor. La Biblia identifica a Jesús como Señor porque a Él se le obedece. Y cuando Él habla, Él está esperando una respuesta de parte nuestra. ¿Sabes cuál es? Sí, Señor. Dice Pablo a los romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él, es decir, en Jesucristo creyere, no será avergonzado. Pudiste haber nacido en la banca de una iglesia y nunca haber escuchado la voz de Dios. A mí me llevaron a la iglesia de bebé, así como a Max. Eso no nos hace salvos. Eso no nos hace cristianos. Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Pero si tú de verdad escuchas la voz de Dios, entonces necesitas ser una de sus ovejas. Necesitas creer en el Señor Jesucristo como Salvador y Señor. Yo solamente veo dos posibilidades. Si tú nunca has escuchado la voz de Dios, o si tú dejaste de escuchar a Dios, pudiera ser que no crees en Jesucristo. Pudiera ser que no te has rendido al señorío de Cristo. Pero hoy puede ser el día en que finalmente te arrepientes de tus pecados, crees que en la cruz Cristo murió por ti, le entregas tu vida, le pides que entonces te haga una de sus ovejas. Y aquí en Oasis te aclaro, no predicamos una religión, predicamos de una relación con Dios a través de Jesucristo. Y cuando hay una relación, inmediatamente brota la comunicación entre Dios y tú, y entre tú y Dios. A lo mejor tú eres de esos cristianos que se enfriaron y ahora se lamentan porque dejaron de escuchar a Dios. Pues si ese es tu caso, acércate hoy al Señor
pídele que te hable, pídele que tú puedas escuchar. Y ten siempre en tu corazón que el amor de Dios por ti no se acaba. Su disposición a perdonarte también es permanente. Te digo algo, Dios perdonó tus pecados pasados, tus pecados presentes y los pecados que seguramente vas a cometer, porque somos humanos, también ya están perdonados en la cruz del Calvario. Pero si permites que el pecado se interponga en tu relación personal y hablada con el Señor, entonces no lo vas a poder escuchar. La voz de Dios se contrista, se entristece al punto de que se puede apagar. Por eso este día yo quiero hacer una invitación. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, si tú nunca has declarado públicamente con tus labios que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por tus pecados, entonces hoy lo puedes hacer. Y de esta manera inicias en esta relación personal con Jesucristo. Y cuando tú empiezas con esta relación, entonces lo primero que vas a advertir es la voz de Dios hablándote. ¿Sabes qué te va a decir? Te puedo dar esa pista. Te va a decir, sígueme. Y entonces, como tú lo escuchaste, te va a ser muy fácil. Pues me está hablando, pues yo sigo por donde Dios me está hablando. Y entonces yo soy una de sus ovejas. Yo no sé si habrá esta mañana alguien aquí que quiera decirle, Señor, yo creo en ti. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados. ¿Quisieras levantar tu mano? Si tú crees lo mismo, si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios y que murió en la cruz y con su sangre lavó tus pecados, levanta tu mano y hagamos juntos una oración muy sencilla. Repite conmigo, Señor Jesús. No te escuché. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo sé que moriste en la cruz por mis pecados. Señor, quiero que vengas a mi vida. Te recibo como mi pastor. Y a partir de este día, yo te voy a seguir. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y una cosa más. En el reino de Dios también hay unos rejegos. Son estos que sí, que no, que voy, que vengo, que... Mira, toma la decisión hoy. Voy a seguir a Jesús todos los días de mi vida. Todos los días voy a buscar esa compañía del Señor. Todos los días voy a tener la Biblia en mis manos y leyéndola voy a buscar la dirección de Dios para que Él hable a mi vida. Yo no sé si tenemos rejegos aquí hoy. ¿Sí? Puedes levantar la mano con toda tranquilidad, nadie te va a criticar. ¡Qué bárbaros! ¿Cuántas veces nosotros hemos dado marcha atrás? Pónganse de pie para que juntos oremos y consagremos nuestras vidas a Él. Padre, gracias te damos por un día maravilloso de tu presencia. Gracias porque vimos cómo tú llegaste, cómo tú te paseaste, Señor, a través de toda la reunión. Y tú has llevado bendición y salvación y vida eterna, Señor, a muchos de nosotros. Gracias por la oportunidad de llamarte Padre. Gracias por Jesucristo y la obra en la cruz. Espíritu Santo, gracias porque tú eres el que hace posible que nosotros nos acerquemos. Señor, queremos hablar contigo todos los días, a todas horas. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Oye su voz como un trueno que nos dé su bendición. Cristo ha abierto los cielos, derramará su espíritu hoy.
recibimos. Recibimos, Dios, de tu lluvia hoy. Recibimos hoy. Recibimos hoy. De tu lluvia hoy. Recibimos, recibimos Dios, de tu lluvia hoy. Para despedirnos, vamos a hacer una oración más. Quizás de entre nosotros tenemos hijos que a lo mejor no escucharon hoy el mensaje, no están con nosotros, no se reúnen, no se congregan, quizás no tienen a Cristo en su corazón. Pero saben, tenemos un Dios que actúa de formas sorprendentes y nosotros podemos hoy orar por ellos. ¿Por qué no? Levanta tus manos al cielo y en tu oración pon el nombre de tus hijos, pon el nombre de tus familiares, que tú sabes que el Señor ha estado tocando esos corazones, pero por distintas razones a lo mejor hoy no están aquí con nosotros, pero sabemos que Dios desde este momento va a tocarlos de una forma especial donde quiera que se encuentren. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ponemos a Lalo, ponemos a Cristina, ponemos a Carlos, a Estefanía, donde quiera que se encuentren, Padre. Yo te pido que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, tocando esos corazones. Sabemos, Señor, que hay una lucha espiritual que no nos permite acercarnos a ti, pero el poder del Espíritu Santo está por encima de cualquier lucha. Y en el nombre de Jesús creemos que tú en este momento estás tocando esos corazones, estás ablandando esa tierra para que te reciban en el corazón. Padre, sin ti nosotros no somos nada. Gracias por lo que tú has hecho en esta mañana, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos despedidos. Muchas gracias.